Muy bien, hermanos. Quiero que me acompañen a la carta de Primera de Corintios y vamos a continuar en nuestra serie de Primera de Corintios, que ya llevamos un par de semanas ya con esta serie. Y el día de hoy vamos a estar leyendo en Primera de Corintios, capítulo 1, en los versículos 18 al 21. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Y dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El día de hoy el mensaje lo traigo titulado ¿Locura o poder de Dios? Y anteriormente estuvimos viendo que en esta iglesia, en Primera de Corintios, en la ciudad de Corinto, a estos hermanos que estaban en esta ciudad, estuvimos viendo acerca de que el apóstol Pablo les llamó la atención ya que ellos tenían preferencias acerca de personas. Por Cefas, por Apolos, por Pablo y algunos decían que por Cristo, no queriendo someterse a ninguna de las autoridades anteriores. Pero si nos damos cuenta, Pablo escribe esta carta para indicarle a ellos qué cosas necesitamos cambiar. Nosotros, si hoy en día viéramos una iglesia así, diríamos: esta iglesia no es iglesia del Señor, esta iglesia no es sana doctrina, esa iglesia, mira las actitudes que tiene, esa no es una verdadera iglesia del Señor. Pero si nos damos cuenta, lo que está haciendo el apóstol Pablo es enviar una carta para poder corregir a los hermanos. Muchas veces las personas hacen cosas por desconocimiento, pero necesitan instrucción de Dios. Y es esto justamente lo que Pablo va a hacer con los hermanos a lo largo de esta carta: enviar instrucción. Ahora, lo que nosotros hacemos hoy en día es predicar las mismas instrucciones que Pablo predicó. Ellos no tenían instrucciones, ahora las tienen. Ahora las estaban teniendo al momento que Pablo envió esta carta hacia ellos. Y así también nosotros. Podemos a lo mejor tener prácticas equivocadas, quizás vamos creciendo constantemente a la estatura de Cristo Jesús, pero cada día que nosotros queramos acercarnos más a Dios es un día que nos acercamos a la palabra de Dios. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, debemos acercarnos a la palabra de Dios para poder conocer la voluntad de Él. Ahora, Pablo, cuando le habla acerca de esta preferencia que ellos tenían de quién predicaba mejor, de quién lo hacía mejor, qué persona se sentía y qué persona quería y apreciaba más a uno que al otro. También estuvimos viendo que Pablo estuvo hablando acerca del bautismo, pero estuvo hablando acerca del bautismo que él había bautizado unos pocos y no había bautizado a más. ¿Por qué? Para que no se dijera que todo lo que se hacía era en nombre de Pablo, como si fuera en glorificación y adoración a la persona del apóstol Pablo. Pero Pablo dice algo muy interesante antes de terminar con su explicación acerca de este favoritismo que tenían y estas preferencias humanas que tenían, que dice que también bauticé a la familia en el versículo 16 de Cefas, de los más, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Aquí Pablo está diciendo de que él no vino a bautizar. Personas en ese entonces están diciendo: oye, ¿y a ti quién te bautizó? No, es que este es más bacán. Oye, ¿y a ti quién te presentó el bebé?
El pastor Darío. Ah, no, el pastor Matías. Ah, bueno, es que el pastor Darío es más bacán. Yo voy a pedir que él presente mi bebé o que él me bautice, porque él es como mi papá espiritual. Hay gente que se siente así con gente, con personas, con líderes, con pastores. Y es algo que el apóstol Pablo dice, el camino no es para allá. Aquí no se trata de hombres, se trata de Dios. Es por lo cual él dice, a mí no me enviaron a bautizar, a mí me enviaron para predicar el evangelio de Dios. Ahora él no está desmereciendo el bautismo ni nada menos, sino lo que él está diciendo, que la tarea principal de la iglesia es la predicación y no las preferencias que puedan tener. No lo que pasa aquí adentro, sino cómo la iglesia se prepara para llevar a cabo la obra por la cual fue encomendada, que es predicar la palabra de Dios. Ahora, esto pasa porque muchas veces nosotros como personas y como seres humanos evaluamos las cosas con nuestra propia sabiduría y también evaluamos con la sabiduría humana que nosotros tenemos. Por eso que muchas veces tenemos estas preferencias que tienen que ver con cómo se ve la persona en la apariencia, qué tan elocuente puede llegar a ser, si es carismático o no es carismático para hablar, para conversar. Muchas veces tenemos preferencias que tienen que ver con nuestra visión de la sabiduría humana. Y es así como muchas veces nosotros catalogamos qué es mejor y qué es peor, netamente por cómo hemos aprendido a catalogar qué es mejor y qué es peor. Y esa es una forma de ver las cosas desde una mirada y una sabiduría humana, pero no es la sabiduría que Dios mira las cosas, sino que todo lo contrario. Es por eso que en el versículo 18 nos parte diciendo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Si se dan cuenta, uno puede decir la locura de la cruz. Sí, pero esta locura es para aquellos que se pierden, no para aquellos que se salvan. Si nos damos cuenta aquí, la locura que está mencionando es la locura que el mundo considera que es la cruz. Porque para el mundo, la predicación de la cruz es una real locura, una real necedad. Es absurdo. Para ellos es absurdo la cruz, no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que alguien gane muriendo? ¿Cómo puede ser que alguien gane perdiendo? Nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. ¿Cómo puede ser que sea un Dios tan grande y que te diga ama a tus enemigos? ¿Cómo puede ser que sea un Dios tan grande y un Mesías tan glorioso y que tenga que morir como un criminal? Es absurdo la predicación para el mundo. Dentro de su razonamiento, dentro de la lógica humana, no cabe en lo que nosotros consideramos como agradable, como majestuoso. Nosotros cuando nos imaginamos a alguien triunfando, es a alguien quizás con un ejército, quizás con fanfarria, sea bien épico, con una música de cine. Siempre pensamos como humanos que eso se ve muy bien. Que esa persona venga con una espada, matando a todos, siendo intocable. Es Dios. Debería ser así. Pero no es como Pablo nos indica a través de la inspiración del Espíritu Santo, que es como Dios lo ve, sino que el mundo ve la cruz como locura. En Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquellas personas que se creen más inteligentes que el resto. El otro día escuché un término, intelectualoide, creo que escuché. Estas personas que se la dan de ser más intelectuales, de
decir, bueno, aquí está, como le decimos nosotros, el perraje, y aquí están los que, bueno, somos más sapiensales y tenemos un razonamiento un poco más elevado. Allá están los simios, como muchas veces gente ofende, y aquí está la gente que piensa con razonamiento. Y muchas veces la sabiduría humana nos lleva a enaltecer nuestro propio conocimiento, nuestra propia persona y enaltecernos también a nosotros, en ponernos en un estatus mucho mayor que los otros, que los demás. Es así como el mundo lo ve. Pero aquellos que se hicieron sabios, dice la Escritura, se hicieron necios. Aquellos que creían ser sabios, aquellos que creían saber más, se hicieron necios. Y esto también puede pasar también en las iglesias. Personas pueden caer en esto, incluso los líderes, incluso pastores pueden caer en esto. En creer que, bueno, como yo sé más que el hermano, bueno, yo estoy aquí arriba, el hermano está aquí abajo y bueno, hay jerarquías. Te miro desde aquí arribita nomás porque yo sé más que ustedes. ¿Es una actitud que Dios está enseñando? La verdad es que todo lo contrario. Esa es la manera en que el mundo ve las cosas. Esa es la manera en que la sabiduría humana busca entender qué es más grande y qué es más pequeño. Es así como funciona. Cuando las personas rechazan el evangelio, hermanos, es porque cada uno confía en su propia sabiduría. ¿A través de qué tomamos decisiones? ¿Qué criterio ocupamos para tomar decisiones? La mayormente de las personas ocupan su propio criterio, de lo que ellos creen que está bien, de lo que ellos creen que está mal, de lo que ellos creen que es peligroso, de lo que ellos creen que es necesario para poder llevar a cabo cada una de sus actividades. Muchas gracias, hermana Nancy. Muy amable. ¿Con qué criterio lo hacemos? Bueno, este criterio que el mundo lo hace es con su propia sabiduría, con lo que usted cree que es adecuado. Pero jamás en el mundo hay una posición en decir, ¿y qué pensará Dios al respecto? Mira, quiero tomar una decisión que puede ser que lo cambie todo. ¿Y qué piensa Dios al respecto? Muchas veces tomamos decisiones muy importantes para nuestra vida y nosotros no pensamos en lo que Dios piensa. Pero así también para el mundo la cruz es locura. Porque no va bajo su propia sabiduría. Como no está bajo mi propio criterio de cómo debería ser un vencedor, un ganador, es locura. En Hechos 17:32 dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Esto cuando Pablo estuvo predicando en Atenas. Pablo hablaba acerca de la resurrección y los atenienses, que ellos eran grandes filósofos, eran grandes pensadores, se burlaron de Pablo cuando él habló acerca de la resurrección. Pero si ustedes leen el discurso completo que hizo Pablo, de verdad es un discurso que hasta en universidades se enseña por la capacidad y la sabiduría que desprende de ese discurso. Pero no es una sabiduría humana, sino que es sabiduría de Dios. Muchas veces cuando nosotros llevamos con nuestras propias filosofías, estamos rechazando a Dios, porque no dejamos que Él nos ayude a entender cómo son las cosas realmente, sino que nosotros queremos darle ese énfasis. Y si se dan cuenta, hoy en día tenemos y nuestro corazón y nuestra mente pelea con muchas distracciones y también con muchas ideologías, por las cuales son contrarias a las Escrituras. Nuestra mente y nuestro corazón pelea a quien le doy la razón. Tomamos un poquito de cristianismo, tomamos un poquito de el pensamiento de la nueva era, tomamos un poquito pensamientos de izquierda, un poquito de derecha, y hacemos un menjunje de ideologías en cuanto a nuestra identidad y nuestro criterio para pensar. Si se dan cuenta, hay muchas en el mundo,
Pero aún así, Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. El mundo y su sabiduría, una de las cosas que más predomina es que el mundo no necesita un Salvador por sus pecados. La sabiduría del mundo se caracteriza por no querer y no encontrar la necesidad de ser rescatados por el pecado que yace en nosotros. Y es así como nace una rebelión contra Dios en el corazón. Yo no te necesito, no necesito que alguien me rescate, porque yo no tengo un problema. Yo no soy un pecador, por lo tanto no necesito ser rescatado. No necesito un Salvador. El mundo busca otro tipo de Salvador, como el presidente del Salvador, o alguno que se llame Salvador. Pero eso no son los que Dios quiere. No es el Salvador que Dios quiere. El Salvador que entregó Dios al mundo es Cristo Jesús. Y Él es el único quien puede darnos salvación y vida eterna. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que la sabiduría del mundo, la cruz, la predicación de la cruz, para ello es locura. Pero también encontramos en este pasaje que dice, por la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y aquí vamos a ver un gran contraste en que para algunos, para el mundo y su sabiduría, la cruz es locura, más para lo que creemos y hemos sido transformados por Cristo, esto es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque hemos sido transformados por medio de esta predicación. Por medio de la predicación de la cruz, nuestras vidas han sido transformadas. Cuando usted escucha algo que usted no está de acuerdo, cuando alguien dice que usted está mal, nuestra naturaleza, nuestra sabiduría, lo que tiende a hacer por naturaleza, es decir, no estoy de acuerdo contigo, y también ponemos muchas excusas. Esa es nuestra verdadera naturaleza pecaminosa. Pero la naturaleza que tiene que ver con Dios y la cruz, el mensaje de la cruz, tiene que ver con transformación. Cambia nuestras mentes, nuestras vidas. De decir, ahora no quiero pensar de la manera bajo mi propio criterio y con lo que he aprendido en mi vida, sino que quiero aprender cómo es que Dios piensa, cómo Él ve la realidad, cómo Él ve las cosas, cómo Él hace las cosas y cómo Él quiere que yo también haga las cosas. Porque estamos viviendo una transformación constante de parte de Dios. En Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y es algo que el cristianismo y aquellos que han creído en Jesucristo hacemos. No nos avergüenza este mensaje. No nos avergüenza que alguien nos vea diciendo estas cosas. Y sabemos que muchas veces vamos a ser objeto de ataque por el hecho de que no somos perfectos. Pero lo que nosotros estamos predicando no es nuestra persona, no es nuestro pensamiento, nuestro ser y justificar nuestros errores. Lo que estamos predicando es un mensaje de alguien más. Y es el mensaje de Cristo Jesús que tiene poder. Y tiene poder para salvación. Para poder salvar a cada una de las personas. Esto es poder de Dios. Es algo que a lo mejor para el mundo y su sabiduría es algo muy insignificante. A lo que nosotros podemos llamar poder de Dios. Pero aquellos que han creído en Jesucristo entienden que la cruz tiene poder. En el Evangelio de Cristo Jesús hay poder, porque somos pecadores y necesitábamos un Salvador. Ahora, ¿cómo es que siendo pecadores somos salvados?
Dios en un momento dijo, la paga del pecado es muerte. Cada uno de aquí ha pecado, por lo tanto cada uno de aquí deberíamos morir. Ahora, podemos zafar de eso mediante la cruz de Cristo Jesús. Y uno puede decir, bueno, entonces Dios no está cumpliendo con sus palabras. Se está saltando lo que Él dijo. O está ignorando, Él está cambiando de opinión. Ahora le está dando chance a algunos que puedan, a pesar de ser pecadores, poder acercarse. Y no es así, Dios no cambia. Es mediante Cristo Jesús, que vivió una vida santa, cumpliendo la ley y cumpliendo la voluntad de Dios, es que Él pagó algo que no merecía. Y por medio de lo que todos aquellos que crean en Cristo Jesús pueden tener salvación. ¿Dónde está la justicia de Dios? Ahí en la cruz. ¿Usted pagó por eso? No, no pagó. ¿Dios hizo justicia? Sí, hizo justicia. ¿Por el pecado? Sí, la hizo. ¿Y en dónde? En la cruz. En Cristo Jesús. Se hizo pago por los pecados. En la muerte de Cristo Jesús. Esto es poder de Dios, hermanos. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, la justicia de Dios se hizo en Cristo Jesús. Y todos aquellos que crean en Cristo Jesús son llamados justos. No porque sean justos ustedes por hacer cosas justas, sino porque viven en Cristo Jesús, siguiéndole, buscándole, conociéndole más. Hemos sido justificados. A pesar de nuestros errores, Él nos justifica por medio de la fe en Él. Esto es el regalo de la salvación. Esto es un regalo, esto es el don del Espíritu Santo. Es el regalo de Dios que nos ha dado a nosotros los humanos para poder ser rescatados, para poder ser salvados. Y esto es lo que nosotros conocemos como el amor de Dios. El amor de Dios no es que venga para acá, yo le voy a hacer un nanay, yo le voy a dar un abracito. Yo soy un osito de polar para el invierno. Ese no es el amor que Dios quiere dar. Sí, claramente el Espíritu Santo va a consolar nuestro interior y nuestra mente. Pero el amor de Dios tiene que ver con su justicia. El amor de Dios tiene que ver con que Él sea recto, sea santo, sea justo. Y todo eso se cumple en Cristo Jesús, que en Él fue hecha justicia. Para que nosotros pudiéramos ser liberados. Yo les cuento esto no como algo aprendido, no como algo que uno pueda simplemente estudiar, sino que esto también es parte, testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y sé que también en la vida de muchos de los que estamos acá, de todos los que han creído en Cristo Jesús, saben que la cruz de Cristo lo ha rescatado y lo ha cambiado y lo ha transformado. Podemos ver la gracia de Dios y el poder de la cruz mediante nosotros hemos sido transformados en nuestra mente, en nuestro corazón, para acercarnos cada día más, para que nosotros podamos conocer cada día más al Señor. Hemos sido transformados. Si yo fui transformado, la verdad es que cualquiera puede serlo. No soy un delincuente, no fui un narcotraficante, ni nada por el estilo, ni nada por el estilo. Mejor dejémoslo ahí. ¿Ya? No quiero seguir dando detalles. Pero si bien es cierto, viví en una vida en pecado. Y eso no es agradable delante del Señor. El vivir de una forma independiente, el vivir de una forma de decir yo soy el que decido, yo soy el que mando, yo soy el que juzga, no es la manera en que Dios quiere que vivamos, sino que nosotros reconozcamos que estamos en un error y necesitamos depender absolutamente de Él, porque Él es Dios, Él está en lo correcto, Él no se equivoca, Él tiene las mejores ideas, Él tiene la mejor manera de proceder, Él tiene la mejor manera de interceder en cada una de las situaciones que nosotros podamos vivir. Dios tiene las mejores ideas. Muchas veces nos encontramos orando, poniéndole idea a Dios, dándole idea a Dios que haga o proceda de esta manera o de otra.
Pero la verdad es que Dios sabe cómo Él proceder, sin necesidad de que nosotros le demos consejo para que Él actúe, como si quisiéramos robar un poquito y ocupar su jerarquía y su poder, pero que se haga como nosotros queremos. Así no es la manera en que Dios hace. Y Dios tampoco quiere tener nada que ver con la sabiduría humana, porque es una sabiduría errada. Nos dice el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y nos dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No está preguntando dónde está específicamente, ¿no? Mira, está en su casa, él vive en Buenaventura 46, 92. No está preguntando eso. Es una pregunta diciendo, ¿dónde están? ¿Dónde está su sabiduría que se supone que es mayor que la mía? Dice Dios, la destruiré. Destruiré la sabiduría de los sabios. Cada persona que quiera hacerse sabio por su propia opinión, sabemos que Dios se encargará de mostrar que hay un error en eso. Y nosotros en algún momento estuvimos muy equivocados. Ahora esto no se trata de decir, mira, yo tengo razón, tú no tienes razón. Y el que está aquí predicando arriba tiene la razón y el que está escuchando abajo no la tiene. No se trata de eso. Se trata de poder comunicar el Evangelio de Jesucristo que le puede salvar, que nos ha salvado, que me ha salvado. Es eso lo que nosotros debemos predicar. Dios ha decidido destruir la sabiduría humana. Nosotros no nos podemos fiar, hermanos. No podemos creer que podemos reemplazar la sabiduría de Dios por la sabiduría del mundo. Tenemos que ser conscientes que la revelación de Dios es mucho mayor que cualquier pensamiento que pueda tener cada ser humano. La revelación de Dios es la que nosotros nos puede llevar mucho más allá, a entender y conocer verdaderamente a Dios. Si usted se da cuenta, a lo largo de la historia, usted puede estudiarlo y hay muchas sabidurías, hay muchas filosofías, algunas que ya no se plantean porque se han mostrado en error, hay algunas que han surgido en este último tiempo, hay algunas que ya se han descartado en su totalidad, y se da cuenta que a pesar de que pasa el tiempo, la filosofía y la sabiduría humana cambia constantemente. Su pensar, su manera de ver lo que es correcto y lo que no, su manera de saber qué es bueno y qué es malo. Pero si nos damos cuenta, el Evangelio, la cruz de Cristo no cambia. No cambia y nunca va a cambiar. Y sigue avanzando. La cruz sigue siendo el centro del Evangelio. Nunca hemos cambiado la cruz para poner a alguien más. Nunca hemos cambiado el mensaje de la cruz para ajustarnos a estos tiempos. Aquellos que tratan de sacar la cruz del centro del Evangelio están predicando otro Evangelio, otra noticia, que no tiene que ver con Cristo Jesús. La predicación de la cruz es la que nos puede salvar, hermanos. Este es un mensaje sencillo para que todas las personas puedan conocerlos. Pablo decía, ¿cómo irán del Evangelio si nadie les predica? En Romanos 10. ¿Cómo las personas pueden oír del Evangelio si nadie los predica? Nosotros debemos saber que debemos predicar este Evangelio de la cruz para que otras personas puedan ser transformadas. Así como usted también fue transformado, así como yo también he sido y sigo siendo transformado, usted también puede ser transformado. Porque esto no es de usted, esto no es de su sabiduría, ni sus ganas de hacerlo. Esto tiene que ver con el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para cambiar, transformar mentes, cambiar vidas, cambiar corazones
y así poder aceptar a Cristo Jesús. El Evangelio, hermanos, no es complicado, para nada. El Evangelio no es complicado. Lo que debemos entender del Evangelio es que Cristo Jesús es Dios encarnado, que Dios nos visitó en algún momento aquí en la tierra y Él vivió una vida santa, murió en la cruz por nuestros pecados y Él resucitó al tercer día. Eso es lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Es fácil de entenderlo, pero se necesita fe para creerlo. Se necesita fe para aceptarlo. Porque muchas veces en nuestra vida hemos escuchado este mensaje. Usted pensará, ¿cuándo se convirtió de aquellos que han creído en Cristo Jesús? ¿Cuándo fue que aceptaron a Cristo Jesús? Pero yo sé que en un momento ustedes aceptaron al Señor Jesús, pero antes de eso ya habían escuchado acerca del Evangelio. Muchas veces y quizás muchos años atrás. Sabían quién era Cristo Jesús, sabía que hace referencia a la cruz, sabía que hace referencia de que Él resucitó al tercer día. Son cosas que son incluso hasta de conocimiento popular de las personas. Pero no solamente por conocerlo, ellos van a ser transformados, sino que es necesario creer para que el poder de Dios pueda cambiar su vida, transformar, y usted sea convencido en su mente y corazón de que Dios tiene poder a través de este Evangelio de la cruz. Debemos predicar el Evangelio con esta claridad, de forma sencilla y honesta también. No se trata de nosotros ni de lo que podamos hacer, sino que Dios nos transformará. Me gusta mucho ese ejemplo que dice: nadie adelgaza y después va al gimnasio, sino que las personas van al gimnasio para adelgazar. Nadie va a ser transformado primero para acercarse a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios. Él nos va a cambiar, Él nos va a transformar. Él quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque quiere algo mejor para nosotros. Si Él le dijera a usted: te amo tal cual como eres, la verdad es que no tiene mucho sentido que le cambie. Me gusta esa silla tal cual como es, déjala así, pero píntala verde. No tiene sentido cambiar a alguien que amas tal cual. Dios nos ama a pesar de lo que somos y a pesar de nuestra situación actual. Pero Él nos ama tanto que quiere transformarnos para algo mejor. Él tiene las mejores ideas. Él tiene la mejor sabiduría que proviene de Él, que Él no se equivoca, que Él no miente, que Él no está jugando con nosotros. Debemos predicar el Evangelio de Cristo Jesús para que otros puedan alcanzar vida eterna. Aquellos que han sido transformados y han sido rescatados, ¿se sienten agradecidos del Señor por lo que Dios ha hecho en ustedes? Ahora, eso lo que ocurrió en su vida es porque alguien más predicó. ¿Y si ese alguien no hubiese predicado? ¿Y si usted no predica el Evangelio para que otros también alcancen lo que usted ha alcanzado? Hermanos, la cruz, el mensaje de la cruz, puede parecer locura. Puede parecer sin sentido. El hecho de que Cristo ganó al momento de morir. Pero yo les digo, aunque para el mundo parezca locura, la cruz es el único camino a la salvación. No hay más. Es aquí en la Escritura donde nosotros podemos conocer a Cristo. ¿Quién nos puede salvar? ¿Quién nos puede rescatar? No siendo buenas personas, no siendo simpatizantes del cristianismo o tratando bien a los mismos cristianos. Y por eso pensamos que Dios va a hacer una consideración especial con nosotros, que al final no fuimos ni opositores, ni enemigos, sino que nos llevamos bien. Y a pesar de portarnos bien, Dios va a tener una cierta consideración. Hermanos, esto se trata del pecado. Necesitamos ser rescatados y transformados en Cristo Jesús para poder alcanzar salvación.
Porque la salvación es de Cristo y es un regalo que nos ha entregado. Y que cada persona que lo escuche puede aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. El mensaje de la cruz parece locura, pero es el único camino a la salvación. Ahora yo le pregunto, ¿en qué vereda está usted? ¿En qué vereda se encuentra usted? ¿Qué es la cruz para usted? ¿Qué piensa de la cruz para usted? ¿Es locura o es poder de Dios? No puede haber más. Hermanos, les animo a que sigamos predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Que no veamos la cruz como la ve el mundo, como una locura, sino que veamos la cruz por lo que es. El Evangelio, el mensaje de Cristo Jesús, por lo que hizo en la cruz, es poder de Dios para alcanzar al perdido, para rescatar a aquel que está en problemas, aquel que se perdería por su pecado, pero Cristo puede justificar y puede rescatar, porque Él es poderoso para salvar a cada uno de aquellos que quieren y decidan creer en Él.